Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo sumamente especial, Voces del Pueblo, con nuestro amigo de siempre, Franco Leonetti. Franco, ¿cómo estás? Tutto bene, ciao Joshua, hola Pueblo Juve, muy feliz de hablar con vosotros, de conversar con vosotros y con toda la gente juventina. Buenísimo, mejorando el español, Franco, felicidades. Un poquito, un poquito. Enzo, bienvenido, ¿cómo estás, pro? Bien, bien, todo bien. Hoy estoy súper contento del regreso, il ritorno del grande Frank. Come va? Bene, tutto bene, ciao Enzo. Ciao, ciao, ciao. Bene, Cioè, Frank. tutto bene personalmente, poi se guardiamo la Juve, ragazzi, c'è veramente da preoccuparsi. Exactamente, exactamente. Nos dice que está todo bien en lo personal, pero cuando se ve a la Juventus, pues ya hay de qué preocuparse. Obviamente la gente se está empezando a llegar, ya te mandan saludos, Danilone Martínez, chao pueblo, saludos a todos, en especial a Franco Lonetti, bienvenido pueblo Juve, mirando al misterio, chao pueblo, la Juve parece novela, puros dramas en el vestuario, hablaremos de esto y de muchísimo más. Nosotros tenemos 8 preguntas preparadas, Frank, no sé cuánto tiempo te tengamos, pero quizás podemos empezar de lleno con yo creo que la pregunta que está en la mente de todos para saber tu opinión al respecto. La relación entre Mota y el grupo, el plantel, ¿se puede sanar? ¿Se puede arreglar la situación o ya es irrevertible? E intanto saluto ovviamente tutte le persone che stanno interagendo e che seguono Pueblo Juve. È una situazione molto complicata, molto, perché io ricordo in passato che la Juventus ha avuto, no, dei momenti di crisi profonda, ricordo i periodi con Marchesi, Maifredi, con Ferrara, Zaccheroni, Del Neri. Però all'epoca alla Juventus c'erano comunque degli spiragli positivi, c'erano le prospettive, c'era una pietra angolare, una base su cui costruire. In questo momento alla Juve io vedo il vuoto. È brutto da dire, ma non vedo nulla. E tu mi chiedevi, Joshua, se si può sanare la situazione nello spogliatoio tra l'allenatore e i giocatori. Anche qui io ho dei grossi dubbi. Mi chiedo perché la società è intervenuta solamente adesso, alla metà di marzo, quando era ovvio, e lo sanno tutti, soprattutto in società dovrebbero saperlo, poi magari parliamo un attimo della società nello specifico, che il rapporto tra l'allenatore e i giocatori è incominciato ad avere attriti e frizioni già in estate, all'inizio della stagione. Quindi io mi auguro che la Juventus raggiunga il quarto posto, però ho dei seri dubbi e soprattutto mi chiedo come può cambiare Motta se in 8 mesi della sua cura da allenatore non abbiamo visto praticamente nulla a livello di mentalità, di gioco, di nuovi dettami e soprattutto di risultati, oltre a una comunicazione di Thiago Motta letteralmente pessima. En efecto, sí, estamos de acuerdo, Frank. No, antes que nada, pues le manda saludos a todos y nos dice que es una situación sumamente complicada. No es primera vez, obviamente, que la Juventus pasa por una situación similar. Hace recuerdo de la Juventus de Marchesi, Ferrara, Del Neri, o sea, muchos antes, pero en ese entonces había una piedra angular, una base bien construida y, digamos, de dónde podía partir la sociedad, el club, mientras que ahora no existe eso, hay un hueco infinito. Y una de las cosas pues que se cuestiona también es por qué intervenir ahora, ¿no? ¿Por qué el club, la sociedad, la gerencia intervino ahora cuando dentro del club se sabía desde hace ya mucho tiempo que había este roce, ¿no? Entre el entrenador y los jugadores, tanto así que desde inicios de verano, cuando empezaba apenas la temporada, ya se empezaba a ver vestigios de estas situaciones. Y una pregunta que se hace él, como nos podemos hacer todos, es ¿qué tanto puede cambiar Mota después de 8 meses de trabajar de una forma, su falta de comunicación coherente o amable, etcétera, etcétera? ¿Qué tanto puede hacer ahora en estos últimos segmentos para poder
salir adelante. Prof, algo que quieras añadir con este pedacito del tópico, ¿no? ¿Habrá algún tipo de sanamiento entre Motta y el grupo? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Frank. Para mí la situación es más que complicada. Yo la pregunta que quería hacer era si realmente esta ratificación de Motta con el famoso, la comida, el almuerzo que hicieron ayer, que me parece algo ridículo, la verdad, es realmente un pacto hasta fin de temporada, pase lo que pase. Es decir, la sociedad acepta la posibilidad de no ir a Champions y continuar con Motta inclusive en el peor de los escenarios. No, no, perché da quello che mi risulta la fiducia a Motta è limitata, cioè questo weekend non si giocherà, c'è la pausa per le nazionali, poi ci sarà Juve-Genoa e speriamo di no, ma se la Juventus dovesse ripetere le pessime prestazioni, soprattutto le umiliazioni, perché sono delle vere umiliazioni, le sconfitte con l'Atalanta e la Fiorentina, potrebbe venire licenziato Motta a favore di una soluzione interna. Io non sono quasi mai per l'allontanamento, il licenziamento dell'allenatore, però per quello che dicevo prima, cioè in 8 mesi tu da Motta non hai visto niente da Juve, non hai visto gioco, non hai visto risultati. Io credo che se ci fosse stata una società forte, non parlo di Mogi, Giroud e Bettega, ma una società forte come quella di Andrea Agnelli, Paratici e Nedved, probabilmente sarebbe stato molto giusto allontanare Motta, perché Motta, oltre a non aver portato nulla alla Juve, non ha capito niente della Juventus. Un allenatore della Juve non può dire io non ho l'ossessione per vincere, non può rilasciare dichiarazioni come ha rilasciato. Anche dopo Firenze è imbarazzante quello che dice. A tal domanda, sei tu l'uomo giusto per risollevare questa squadra? Lui dice sì, sono io. Ma perché non ha fatto nulla in questi 8 mesi? Quindi fiducia a tempo fino a Juve-Genoa. Se non dovesse andare bene col Genoa, probabilmente si opterà per una sostituzione, e anche questa, a parere mio, è una soluzione completamente sbagliata di una società debole, assente, silente, distante e incapace di prendere delle decisioni forti e soprattutto opportune. E ricordati, meno male che già finalmente non si parla di scudetto, no? Anche l'altra dichiarazione. Sì, no, ma guarda, potremmo stare qui a dire 4.000 frasi. Poi, guarda, mi dai questo abbrivio, poi lascio tradurre a Joshua, perché sennò si trova un papiro, un papiro lunghissimo. Io vorrei che Thiago Motta spiegasse a toda la gente juventina che cosa significa dobbiamo migliorare, dobbiamo portare la partita dalla nostra parte per vincere. Mi fermo qui. Qué grande, Frank. Entonces nos responde que la respuesta a Enzo es no, porque la confianza sobre Motta es limitada. Si la Juve repite una humillación al estilo o una derrota al estilo como vivió contra el Atalanta o la Fiorentina, podría ser despedido después de ese partido contra el Genoa e intercambiado por una solución interna. Él nunca ha sido uno que aboga por el despido de un entrenador durante la temporada en curso, pero basado en lo que ha pasado en los últimos 8 meses, si hubiésemos tenido a una gerencia fuerte, bien construida, y no habla ni siquiera de esa gran gerencia fuerte de Moggi, Giroud o Bettega, sino más reciente, ¿no? Nedved, Agnelli y compañía lo hubieran ya despedido. Porque al final del día ha mostrado una y otra vez con sus declaraciones que no solamente pues no embonó bien en lo que es la Juventus, sino que no entendió absolutamente nada de lo que es estar en la Juventus. Nos dio un recordatorio de todas esas declaraciones que ha dicho sobre la obsesión de ganar, menos mal que estamos fuera de la Champions, la obsesión del Scudetto, ya nos podemos quitar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y las últimas declaraciones, justo cuando le preguntan
¿es usted el adecuado para salir adelante? Él añade que sí lo es una prueba más que sigue sin entender, porque si sí lo era, entonces ¿por qué han pasado estos 8 meses así? Y eso, bueno, saca que sí, podrían haber hasta 4.000 frases erradas en todos estos meses, pero si él pudiera, le quería hacer una pregunta a Motta, es que le explique a todo el pueblo yuga, a toda la gente, qué quiere decir queremos mejorar y llevar el juego a nuestra parte, porque pues simple y sencillamente lo repite y lo seguimos sin ver. Bueno, yo creo que queda claro eso en cuanto al balance económico. Obviamente, pues estaría en la balanza si es que se continúa con él, pero creo que la respuesta está ahí dentro de eso. Otra de las cosas que se ha filtrado en los últimos días, Frank, es que quizás están en juego también los puestos de la directiva, Giuntoli, Ferrero, Scanavino. En caso de que sí fuera, ¿cuáles perfiles se estarían estudiando? Primero, ¿es así? O sea, ¿se están realmente poniendo en cuestión a Giuntoli y compañía? Y si fuese así, ¿se está pensando en otros tecnócratas o más gente de fútbol para la gerencia del año que viene? Guarda, io credo che un cambiamento in seno alla società non sia necessario, sia obbligatorio, perché questa società, lo ricordiamo tutti, no? Nel novembre 2022 arrivano delle figure come Scanavino e Ferrero, che sono le figure tecniche e che dovevano ovviare a quel momento di crisi. Questa è una società che, a parte Giuntoli, non ha competenze calcistiche, cioè Scanavino, Ferrero, lo stesso Elkan non si sono mai occupati di calcio. Io faccio un esempio, un parallelismo, se volete, banale, però Agnelli capiva di calcio, ma si era circondato di Pavel Nedved, uomo di calcio, Paratici, uomo di calcio, per esempio. Qui non c'è nessuno che si occupa o che si è occupato di calcio. Chiellini fa rappresentante istituzionale, Giuntoli è un uomo di calcio, però Giuntoli ha sbagliato l'allenatore e probabilmente una buona parte della campagna acquisti. Ergo, cosa voglio dire? Che a parere mio ciò che urge innanzitutto è ricostruire la società con almeno una figura calcistica. E poi attenzione alla figura di Giuntoli, perché visto l'andamento, e credo che anche lui debba essere attenzionato e messo sotto il focus per capire se davvero il direttore giusto per reimpostare un nuovo progetto, perché questo progetto, anche se la Juve dovesse arrivare quarta, terza o comunque arrivare in Champions League, mi pare assolutamente fallito, perché Thiago Motta credo che abbia una percentuale bassissima, se non vicina allo zero, di rimanere il prossimo anno. Perfecto. Entonces, nos dice que cree que un cambio en el club no es necesario, sino más bien obligatorio. Habla de que recuerda que Scannavino, Ferrero, pues fueron gente que se trajo en su momento para el enfoque técnico del momento, pero no hay nadie de fútbol fuera de Giuntoli que tenga algunas competencias futbolísticas y hace una comparativa, ¿no? Quizás un poco banal, nos dice, pero solo para mostrar el ejemplo que Agnelli, que era alguien quien entendía de fútbol, se rodeó con gente como Nedved, Paratici, Marotta en su momento también, que era gente de fútbol. Chiellini sigue siendo el representante institucional, mientras que también hay que poner en la lupa que Giuntoli erró con el entrenador que trajo y también se puede poner en cuestión a las compras que hizo durante el verano. Así que necesita definitivamente una reestructuración haciendal donde se involucre por lo menos a una persona de fútbol y a Giuntoli ponerlo bajo revisión, porque aún llegando a la Champions League, calificando sea de cuarto o tercero, esta temporada ha sido totalmente un fracaso. Por ende, se tiene que poner bajo revisión a toda la estructura y se necesita un cambio en eso. Yo seguiría con la cuestión institucional, ¿no, Franco? Porque se habló muchísimo con este nuevo inversionista, Tether, y hay mucha publica mucho en redes su director general, pero está generando mucho ruido
en que si en el horizonte hay una venta de Exor por parte de la Juventus y hay un miedo de que la Juventus se vuelva un equipo, digamos, de mediana tabla a nivel europeo, que de ahora en adelante no pueda más competir en la élite de Europa. ¿Tú sientes algo al respecto o algo que nos quieras decir sobre Exor? Partiamo da Exor. Ovviamente la proprietaria Juve, questo lo sappiamo benissimo. Tra l'altro John Elkann ha fatto, no, delle ricapitalizzazioni importanti, la società Exor ha fatto ricapitalizzazioni importanti, 700 milioni negli ultimi 8 anni. Però bisogna sottolineare questo aspetto: oltre se la Juve non dovesse arrivare almeno al quarto posto nella Champions nel prossimo anno, sarebbe un bagno di sangue e sarebbe un problema estremamente grosso. Primo perché se così dovesse accadere, speriamo tutti di no, sarebbe assolutamente necessaria una ricapitalizzazione. Ma ricordo un'altra cosa, che la Juventus come società ha programmato un pareggio di bilancio tra il 2027 e il 2028, però c'è un paletto molto chiaro, cioè la Juve per arrivare al bilancio di pareggio in quegli anni deve arrivare tutti gli anni a giocare la Champions League. Quest'anno la Juve è uscita ai playoff e ha incassato 61 milioni, sono soldi importanti. Quello che dici tu, Joshua, è una riflessione molto acuta, ma i club italiani negli ultimi 10-15 anni, anche 15 e qualcosa di più, sono dei club che hanno dei ricavi nettamente inferiori, per esempio, alla Premier, perché la Premier è un altro prodotto. La Juventus è l'eccellenza in Italia, ma non potrà mai combattere contro i club stranieri, in particolar modo quelli della Premier. Io non direi che la Juve può diventare un club medio in Europa, perché poi il calcio è strano, abbiamo visto raramente, però è successo che club magari non ricchi come gli inglesi siano riusciti ad arrivare in cima all'Europa. Però questo è un dato di fatto molto importante e a maggior ragione la Juventus non può permettersi di fallire progetti uno dietro l'altro. Dopo il primo licenziamento di Allegri si sono sbagliati tutti gli allenatori. Quante volte abbiamo sentito dire riparte un nuovo progetto e questo doveva essere l'anno di ricostruzione e del ritorno a essere competitivi, non a vincere, ma almeno lottare per la Coppa Italia, arrivare più in là in Champions, lottare e arrivare almeno in finale della Supercoppa italiana, lottare per almeno le prime 2 posizioni, e invece il fallimento purtroppo lo abbiamo sotto gli occhi. Sí, bastante de acuerdo y preocupante. Bueno, nos dice sobre Exor, que obviamente son los dueños de la Juventus, como todos sabemos, y hay que recordar que Elkann hizo una recapitalización, ha hecho recapitalizaciones importantes por medio de Exor, llegando hasta 700 millones de euros. Aunque pues es importante resaltar que si la Juve no llega al cuarto puesto, o sea, calificarse a la Champions League este año, pues sería un baño de sangre. Es un problema gravísimo porque se necesitaría una nueva capitalización. También hay muchos rumores, esto lo estoy añadiendo yo, hay muchos rumores de posibles ventas de jugadores importantes. El club, cuando empezó este nuevo ciclo, habló de un emparejamiento de balance para la temporada del 2027-2028, pero si uno ve en detalle ese plan de negocios, implica el calificar a Champions League todos los años. Y este año, aún saliendo en los playoffs, la Juve recibe 61 millones de euros, que es un dinero importante. La reflexión que invita a la pregunta sobre la situación, digamos, de club medio es importante porque pues, nos recuerda que los italianos reciben en general muchísimo menos ingresos que clubes como la Premier League. Obviamente la Juventus sigue siendo la excelencia en Italia, pero es un hecho de facto que no puede competir con la EPL en términos de ingresos. Habiendo dicho esto, no cree que la Juventus se convierta en un club de mediano rango y también, pues, no necesariamente quiere decir mucho, ya que el fútbol es extraño y hemos visto clubes más pequeños sobresalir por encima de los grandes, pero con más razón, la Juve no puede permitirse
estar pasando por estos ciclos de falimentares año tras año, porque si vemos desde el final del primer ciclo de Allegri, ha sido un año tras otro en el cual se habla de comienzo desde cero, comienzo de un proyecto nuevo, se hizo con Pirlo, Sarri, Allegri de vuelta, ahorita Motta, o sea, la Juve tiene que enfocarse en siempre ser competitiva, tratar de llegar a la final de Copa Italia, final de Supercopa, calificar a cuartos, calificar a Champions League y calificar a octavos, cuartos de final de Champions League, etcétera, y obviamente competir por la Serie A. Prof, paso contigo, algún comentario sobre este argumento que tengas de tu parte. Sí, yo no es precisamente sobre ese, Joshua, sino que me había quedado con una pregunta respecto de la respuesta anterior, cuando Frank decía que la confianza en Motta era a tiempo limitado y que seguía atada a los resultados y que de ir mal optarían por una solución interna. Es decir, Frank, descartamos en caso de salida de Motta nombres tipo Pioli, tipo Roberto Mancini, y la opción sería una solución interna tipo Magnanelli. Sì, potrebbe essere questa. La realtà, cioè, hai detto giustamente Enzo Magnanelli, credo meno a Brambilla perché è molto impegnato ovviamente con la next gen, no? E anche la next gen quest'anno non è che sia andata benissimo, anche se è risalita in classifica. Sai, io credo che in questo momento anche in Juventus, in società, le idee non siano chiarissime, perché mi risulta che, per esempio, sia stato contattato un allenatore che già conosceva bene la Juve e gli sia stato proposto, è facilmente intuibile, no? Perché nel roster di quei nomi gli è stato proposto di fare a traghettatore per 3 mesi. Ovviamente Tudor, lo diciamo, ha detto no, cioè se vengo faccio 3 mesi e poi voglio almeno un altro anno di contratto. Quindi Motta ad oggi non è stato licenziato perché, e lo ha detto lo stesso Giuntoli, ha ancora l'idea la Juventus di poter arrivare al quarto posto. Io spero che la società abbia ragione. Poi per il prossimo anno i nomi che girano sono questi. Mi risulta che ci siano stati dei contatti con Mancini, con Tudor, con Pioli. Io dico solo una cosa: già nell'estate scorsa c'era un allenatore libero che avrebbe risolto probabilmente molti problemi. Prima di andare al Napoli, Antonio Conte ha aspettato fino all'ultimo la Juventus, poi Giuntoli ha deciso di prendere Thiago Motta. Conte in questo momento è contrattualizzato con il Napoli, vedremo cosa succederà. Poi Conte può piacere o meno, ma Conte ha dimostrato nella sua carriera che dove va sa ricostruire dalle macerie, sa dare un imprinting alla squadra, sa creare un certo tipo di ambiente, sa tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Poi magari non sarà Antonio Conte. Il diktat, l'obbligatorietà, il must che ha la Juventus in questo momento è non sbagliare più né allenatore né progetto. Perfecto, entonces sí, nos confirma que la solución interna sería más bien Magnanelli, menos que Brambilla, ya que este está muy ocupado con la Next Gen, que apenas está saliendo de la fase de la zona de retrocesión y ha tenido un año bastante complicado. En cuanto a los entrenadores temporales, ¿no? Estos traguetatores, en la Juve, pues las ideas no son muy claras, porque le resulta que fue contactado Igor Tudor para que fuera este entrenador puente de 3 meses, y el croata obviamente les dijo que no, que quiere por lo menos, que viene por 3 meses, pero quiere un año más después de eso para continuar el proyecto, y no aceptó la Juve, o por lo menos por ahora no ha aceptado. Giuntoli cree poder por lo menos llegar al cuarto puesto como están y después ver ya en verano a traer a alguien un poco más para construir un proyecto. Los nombres que le ha escuchado ha sido Mancini, Tudor, Pioli, y lanza la provocación de que en verano pasado había un entrenador que estaba dispuesto a regresar y esperó hasta el último momento para hacerlo, Antonio Conte, quien es verdad que tiene un contrato con el Napoli, pero veremos qué sucede al final de la temporada.
es un entrenador que puede gustar o no, pero es un entrenador comprobado, que puede construir desde las cenizas, sacar ese foie, digamos, de los jugadores y construir un proyecto interesante. Prof, no sé si se me olvidó algo ahí de eso. Come sempre, perfetto, Joshua, non ti scordi una parola. Beh, no, qualcuna me la scordo Lo dobbiamo prendere come traduttore ufficiale ormai, Joshua. Frank, pero la comunicación en las ruedas de prensa de Motta, algunas respuestas son sí, no, continuaremos a elaborar, tampoco hay mucho que traducir, ¿no? Sì, la comunicazione di Motta una quest'anno... mancanza di rispetto, no? Assolutamente. Ti chiedo. No, concordo, è una mancanza di rispetto verso chi ama la Juve, verso i tifosi, ma la mancanza di rispetto sta in tutto l'ambiente Juve in questo momento verso i tifosi, che sono la parte più sana del calcio, sono coloro i quali spendono dei soldi per fare le trasferte, che comprano i gadget e le maglie negli official shop, sono coloro i quali pagano le pay TV, sono coloro i quali comprano gli abbonamenti e i biglietti allo stadio. Ci vuole rispetto, ci vuole un minimo di idea e senza dimenticarsi mai il valore della maglia della Juventus e della tradizione e la storia del club. Qui si sta calpestando qualsiasi tipo di valore e di DNA juventino, e questo non è assolutamente accettabile. Tu nel calcio puoi vincere, puoi perdere, puoi pareggiare, puoi fare bene, un po' meno bene, ma la dignità non la puoi mai perdere, e la Juventus purtroppo oggi ha perso anche la dignità. Speriamo la recuperi in fretta, però quello che abbiamo visto nelle ultime 2 partite è assolutamente inaccettabile. Bueno, espectacular. Frank dice que sí, es totalmente una falta de respeto, no solamente de Motta, sino de toda la gerencia, de toda la Juventus, para los tifosi, que son quienes ponen el dinero, pagan por los boletos, las camisas, los gadgets, los abonados, las cuentas televisión para poder ver los partidos, y se necesita por lo menos una idea mínima de no olvidar el valor que representa la camiseta de la Juventus, el respeto que conlleva y el orgullo que debe ser proporcionado, ¿no? Se está en este momento pisando ese valor, esa historia, y se ha perdido la dignidad, lamentablemente, con estos últimos resultados, pero con la gerencia en general del club. Esperemos que pronto se pueda retomar esa dignidad y ojalá que así sea. Hablando de eso, Frank, ¿hay alguna figura ex Juve del fútbol que esté cercana de alguna forma a John Elkann, que pueda entrar en el rol deportivo de la gerencia, o alguien que quizás Elkann se sienta cómodo en poner en vez de más tecnócratas? È difficile da dire perché in questo momento si fa fatica a capire quali possono essere i progetti futuri. Devo dire che Del Piero sarebbe una festa per tutti i tifosi juventini, e anche per le cose che ha detto negli ultimi giorni, no? Cioè, lo si vedeva anche in TV a Sky quando commentava l'umiliazione di Firenze che soffriva lui stesso. Però Del Piero in passato lo ha detto e lo ripeto io, cioè non è un personaggio che arriva alla Juve per fare la figurina, per fare l'elemento rappresentativo. Del Piero se si muove e se entra in Juve, se dovesse entrare in Juve, vuole potere decisionale. E questo aspetto io credo che possa essere un problema, cioè io Del Piero altro che se lo riporterei, però questa è una valutazione che va fatta attentamente. Ad oggi, sai Joshua, non c'è una figura, non ci sono delle figure di riferimento calcistico che possono essere avvicinate alla Juve. Mi auguro che presto tutto ciò possa diventare concreta realtà. È chiaro che poi il tifoso juventino vorrebbe Del Piero tutta la vita, ma è normale perché rappresenta la juventinità, la leggenda Juve,
ed è difficile trovare un capitano che abbia fatto quello che ha fatto Del Piero e che abbia sposato la maglia Juventus per 19 anni. Perfecto, entonces uno dice que es difícil, ¿no? De decir, porque realmente no se entiende cuál es el proyecto futuro actual del club. Obviamente, Alessandro Del Piero sería una fiesta para todos nosotros tifosi y se le notó a él mismo en los últimos días, las últimas declaraciones, también cuando estaba hablando en Sky Sport, que está sufriendo él también por esta situación que está viviendo la Juventus. Habló sobre lo mismo, ¿no? La falta de dignidad, esa vergüenza que pasó la Juventus frente a sus últimos dos rivales. Pero Del Piero lo ha dicho antes y lo ha confirmado Frank, es que pues él no quiere llegar a ser una figurita, ¿no? Un títere, él quiere tener poder de decisión y esto podría crear un problema interno. A hoy en día no hay alguien cerca que pueda entrar dentro de ese rol. Se espera obviamente que pronto esto pueda cambiar y es totalmente normal que nosotros como tifosi querramos a alguien como Del Piero por todo lo que representa, el cómo él se casó con la Juventus por 19 años, cómo la representó y cómo la defiende aún hoy. Así que pues sería lo más lógico, pero por ahora lamentablemente no tenemos eso. Prof, ¿alguna idea tuya en cuanto a quién sería un buen candidato para entrar en la fase también de direccional en términos de exjugadores? No, nombre concreto no, pero yo insisto con mi idea y bueno, quería saber la opinión de Frank, de que si bien la salida de Motta parece prácticamente un hecho, sea ahora o en algún mes, digamos, más adelante al final de la temporada, salir de Giuntoli es más difícil. Yo creo que Giuntoli hay que rodearlo de gente juventina con ADN juventina que deleguen las actividades, porque que también ha estado muy solo, él no supo rodearse de un equipo de trabajo que lo acompañara en este proceso, entonces tiene que hacerlo la directiva. Yo no sé si Frank comparte esto o si más bien existe la opción de que Giuntoli definitivamente pueda inclusive salir junto con Motta. No, guarda, concordo. Secondo me è vero tutto ciò che hai detto e l'idea è assolutamente questa, cioè Giuntoli è stato nominato plenipotenziario, no, da Elkan, Scanavino e Ferrero e si è trovato tutto in mano, tra l'altro con un ruolo nemmeno suo perché lui non era mai stato plenipotenziario, no? A Napoli mi risulta che lui facesse affari ma si confrontasse ovviamente con De Laurentiis e con gli altri collaboratori tipo Chiavelli. Scusate, la realtà è che secondo me Giuntoli, a cui hai fatto un contratto di 5 anni e 2 si stanno consumando, ha bisogno di avere un uomo di calcio, possibilmente juventino, a fianco. Perché purtroppo i due progetti che sono questi 2 anni sono andati e stanno andando come vediamo. Quindi innanzitutto, come dicevo prima, lo ribadisco, Giuntoli è comunque attenzionato ed è giusto che venga giudicato per quello che ha fatto quest'anno. L'anno scorso lui arrivò, si trovò Allegri, ci furono dei dissidi, lo ricordiamo, ma quest'anno Giuntoli ha scelto l'allenatore, ha scelto la campagna acquisti, ha scelto in estate di non prendere un attaccante perché secondo lui Milik doveva rientrare e fra un po' è finita la stagione, Milik non ha mai fatto un minuto in campo, ha scelto lui gli uomini da prendere, da comprare, da far arrivare a gennaio, quindi Giuntoli ha delle grandi responsabilità. Io credo che Giuntoli possa fare molto meglio di quello che ha fatto fino ad ora e le aspettative erano molto alte, però abbia bisogno di un uomo di calcio, di un dirigente forte che lo affianchi. Io credo che a fine maggio ci debba essere assolutamente una rivoluzione in società, purché sia una rivoluzione finalmente mirata a portare uomini o almeno un uomo di calcio di livello per il bene di tutta la Juventus e per il bene di un nuovo progetto
che ai noi purtroppo nuovamente dovrà ripartire. Bueno, entonces nos dice que concuerda con todo lo que dijo Enzo, que todo lo que dijo es verdad. De Giuntoli pues le dieron todo el poder, ¿no? En la Juventus y era un rol que nunca había tenido antes. Tiene un contrato de 5 años y 2 de ellos ya se están acabando. Necesita un hombre de fútbol a su lado para poder mejorar. Está bajo observación, como ya nos había dicho, porque la verdad es que él hizo todo, ¿no? Todas las decisiones las tomó él de este año, de quiénes venían, si iban a comprar otro delantero o no, se esperaba Milik, etcétera, etcétera. Por ende, tiene grandes responsabilidades en lo que ha sucedido en este proyecto. Él piensa que puede hacerlo mejor, pero necesita ese apoyo de una persona de fútbol y espera que a final de mayo se haga una revolución en gerencia, en la sociedad en sí, y que incluyan a uno o más personas de fútbol que lo puedan apoyar y de nuevo, lamentablemente para nosotros tifosi, empezar un nuevo proyecto en esta Juventus. Hablando un poquito sobre eso y lo que pregunta aquí Oliver Di Pillo, que también hay muchas preguntas en el chat, me ato a esta pregunta, ¿no? De la permanencia posible de Motta, cuánto riesgo hay que muchos jugadores se vayan, especialmente la situación Dusan. No quiere renovar, si quiere renovar, no está jugando porque no renueva o no está jugando porque se peleó con Motta. Algo que sepas del lado jugadores, Franco. Credo che insomma per Dusan non ci siano più grandi speranze. Anche qui io mi chiedo che tipo di gestione sia stata attuata, non da Juve. Allora, noi ricordiamo che cosa dice Giuntoli. Prima di Natale dobbiamo trovare una soluzione, eccetera, e questa non viene trovata. Poi Giuntoli ci dice poco prima dell'inizio del mercato invernale, dopo il mercato invernale sicuramente ci siederemo a un tavolo, troveremo una soluzione, comunque parleremo, no? La Juve ha sempre chiesto a Dusan Vlahovic di rinnovare spalmando l'ingaggio. È finito il mercato ormai da 2 mesi e questa riunione non c'è mai stata. Quindi cosa significa? Che insomma Dusan Vlahovic, che a scadenza 2026 non ha intenzione di rinnovare con la Juve riducendosi lo stipendio. Dusan Vlahovic andrà sul mercato quest'estate. Se Motta dovesse rimanere, ma vi ho detto che le percentuali sono bassissime, io vedo tanti giocatori sul piede di partenza. Perché dico questo? Perché Danilo è stato fatto fuori da Motta e mi risulta che fin dai primi giorni Motta aveva detto a Danilo non mi servi e gli ha dato il ben servito, anche qui con una gestione perlomeno problematica. Lo stesso Fagioli. E poi ci sono giocatori che hanno avuto degli attriti, poi diciamo chiaramente Cambiaso, Gatti, Perin, lo stesso Vlahovic, ci sono rapporti che sono molto tiepidi con altri giocatori, quindi anche alla luce di questo fattore io credo che una Juve che vuole ricostruire e tornare competitiva deve fare il massimo per tenere i propri giocatori più importanti. A questo punto cambi il tecnico e se raggiungi il quarto posto ti tieni Ildiz, ti tieni Cambiaso o provi a tenerli. La realtà è che, concludo con Dusan, insomma le speranze di vederlo con la maglia della Juve il prossimo anno secondo me sono pochissime, molto basse. Perfecto, entonces nos dice que en cuanto a Dusan, cree que ya no hay muchas esperanzas y piensa que no fue gestionada la situación digna del estilo Juve. Antes de Navidades, la director deportivo Giuntoli nos había dicho que se iban a reunir y encontrar una solución. Esto no pasó. Después del mercado invernal, había dicho que después del mercado se iban a volver a reunir para tratar de encontrar una solución con el jugador. No hubo tal reunión. Por ende, Vlahovic al final vence su contrato en el 2026, no quiere renovar y lo más probable es que se vaya en verano. Si se queda Motta, lo cual dice que, como dijo antes, es una probabilidad extremadamente baja de que suceda, no cree que muchos se vayan a quedar. Al contrario, muchísimos de los jugadores se irán.
desde los primeros días de este proyecto, por ejemplo, le dijo a Danilo que no le servía y lo gestionó de forma bastante indecorosa durante el año. Tuvo problemas con Fagioli, el mismo jugador los declaró hace poco. Relaciones frías con muchísimos jugadores importantes dentro de la estructura del plantel y también algunos de los jóvenes. Por ende, pues si la Juve quiere tratar de ser competitiva el próximo año, lo más lógico sería cambiar el entrenador y hacer todo lo posible para quedarse con sus jugadores importantes, especialmente que si logra calificar a Champions League, permitiría por lo menos probar quedarte con Yildiz y Cambiaso, porque si no, realmente pues estarían los dos en peligro de ser vendidos. Prof, ¿alguna opinión sobre esto? Sé que tenemos varias preguntas en el chat, Sí, pero yo adelante. quisiera darle la oportunidad a los miembros del canal de que puedan hacer sus preguntas. Recordemos que tienen que estar suscritos acá a Pueblo Juve para tener la posibilidad de hacerles preguntas a nuestros huéspedes especiales, como es en este caso Frank el día de hoy, y que lo tenemos por tiempo limitado. Entonces, Capi, no sé si las tienes ya apuntadas las preguntas del chat, pero vamos a meternos con ellos y darles Bueno, prioridad. justo esta de José Daniel Navarro la acaba de contestar Frank sin saberlo, así que bueno, creo que te contestaron ya, José Daniel. Recordamos que como miembros tienen prioridad de preguntas. Esta pregunta de Alex AB es interesante porque nos dice, ¿Giuntoli aceptaría que Chiellini tenga un rol futbolístico que condicionaría el rol del mismo Giuntoli? Y yo la extiendo a añadir, Frank, ¿Chiellini aceptaría un rol ahora dentro de lo deportivo? No, perché Chiellini fa altro. L'ho detto prima, rappresenta a livello istituzionale il club. Mi risulta che, insomma, magari Chiellini avrebbe anche dato una mano, visto che conosce bene lo spogliatoio, conosce bene l'ambiente, ma sono ruoli diversi. Quindi direi in questo momento no. Poi magari succede in futuro perché hai un grande leader, uno dei leader storici dello spogliatoio in società come Giorgione Chiellini, secondo me andrebbe sfruttato meglio, però i ruoli in questo momento sono questi e magari Giuntoli non vede di buon occhio, poi magari cambierà idea, però non vede di buon occhio intromissioni. Exacto, entonces uno dice que no, porque como nos dijo antes, Chiellini hace otra cosa actualmente, es representado de la institución, representa la institución en entes externas y seguramente podría haber ayudado y quizás en el futuro lo pueda hacer y podría ser aprovechado de mejor forma, pero él piensa que definitivamente Giuntoli no ve de buen modo el que se entrometan dentro de su esfera, ¿no? de control en este momento. Algunas otras preguntas y Frank, tú sabes, cuando ya sea tiempo de irte adelante, no te queremos aguantar más de lo que puedas. Isaac nos pregunta, la pregunta que yo tengo es, a falta de 10 jornadas, ¿es un poco tarde pedirle a Mota una alineación fija para transmitir seguridad a los jugadores? Suena como decimos en México, patadas de ahogado, tanto de parte de Mota como de la directiva. Opinión al respecto, Frank. Sono assolutamente d'accordo, l'ho detto prima e lo ripeto, secondo me una società forte, presente, una società da Juventus, questo tipo di problema lo affronta prima. Che senso ha fare una riunione e imporre a Motta di rivedere le posizioni con i giocatori, le posizioni in campo, il rapporto nello spogliatoio, chiedere di valorizzare certi giocatori? Questo è una cosa che Motta avrebbe dovuto fare dall'inizio e non l'ha fatto, ma anche qui l'intervento della società, a parere mio, è molto molto tardivo ed è una colpa grave. Perfecto. No, Bueno, creo que que vamos tarde también para el año que viene, porque toda esta inmovilidad, todas estas dudas, no solo nos están afectando esta temporada, lo que queda de ella, sino que nos están haciendo ya preparar el futuro tarde. Esta plantilla necesita jugadores, necesita intervenir en el mercado y si ya tú no empiezas conversaciones, si ya no empiezas
a tener atados ciertos perfiles, ciertos jugadores, Frank, después nos pasa como nos ha pasado con Giuntoli en los últimos mercados, que se te terminan escapando los golpes, termina fichando gente semi desconocida el último día del mercado y esto se va convirtiendo en una bola de nieve que es cada vez peor, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ser más rápidos en decidir nuestra estructura, decidir con quién vamos a afrontar el futuro y empezar a trabajar para ello. Ti rispondo, e questa è l'ultima perché poi devo scappare. Non dimentichiamoci che questa è una stagione molto particolare, perché il campionato italiano finirà il 25 di maggio e la Juventus il 15 di giugno è negli Stati Uniti per giocare il mondiale per club. Quindi deve esserci, e mi auguro ci sia, una programmazione che tenga conto di tutti gli aspetti, cioè purtroppo del rendimento pessimo della Juve fino ad ora, dei giocatori che potrai riscattare, i giocatori che potrai tenere, i giocatori che dovrai vendere, ma soprattutto avere un allenatore che parta con la squadra, che vada negli Stati Uniti a giocare il mondiale per club, perché poi quando sarà finito il mondiale per club riparte un'altra stagione. Cioè, è impensabile che tu, anche se Motta raggiunge il quarto posto, tu possa poi farlo andare a giocare il mondiale quando probabilmente non c'è più assolutamente fiducia e dovrai prendere un allenatore nuovo. Ecco perché, parere mio, certe decisioni andavano prese per tempo e non in ritardo come in questo momento. Quindi la società Juventus è attesa da un lavoro mastodontico per cercare di mettere le basi per questo fine stagione, per il mondiale per club e soprattutto per la stagione a venire. Fenomenal. Mil gracias, Frank, como siempre, por tu disponibilidad y amistad. Ahorita yo traduzco esto, pero queríamos también dejarte ir, ya que te habíamos tenido ya por 1 hora casi. Mil gracias de verdad, Frank. Es siempre un placer. Grazie, Frank. Grazie sempre. No, grazie a voi, grazie a te, Joshua, Enzo, grazie a tutte le persone che hanno interagito. Insomma, io quando potrò tornerò con grande piacere, perché io a Pueblo Juve sono molto affezionato. Quindi un saluto a voi, a tutta la vostra comunità. Forza Juve sempre. Hola a todos. Juve, vai. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, un abrazo. gracias. Chao. Qué pedazo Bueno, de crack, es por un favor. capo de verdad, Frank. No, yo me vuelvo loco. Al final nos dice que no olvidemos que esta temporada es una temporada muy rara y diferente, porque el 25 de mayo termina la temporada y el 15 de junio el equipo tiene que estar en Estados Unidos para participar en la Copa Mundial de Clubes. Así que la programación tiene que tener en cuenta todo esto. El entrenador que llegue tiene que ir con el club para el Mundial de Clubes, porque cuando se termina el Mundial de Clubes, prácticamente vuelves a empezar la temporada que viene. Por ende, no es factible que Motta vaya al Mundial de Clubes y no sea el entrenador el año que viene. Por ende, pues eso se tiene que resolver desde un principio, y el club Juventus en sí tiene una tarea mastodóntica, dijo, en términos de tratar de sanar y arreglar la situación en la que está. Habían un par de preguntas que quedaron aquí en el colador, pero me gustaría también pues tratar de responderlas basado en lo que sabemos nosotros, que obviamente una pizca de lo que sabe Frank, ¿no? Danilone Martínez había mandado disculpa Danilo, no lo había visto antes, pregunta para Frank: si a él le tocara elegir a un entrenador, ¿cuál sería el entrenador adecuado para esta Juventus? Pero no, nos lo respondió Danilone y Joshua. Él habló de Antonio. Porque lo lanzó ahí y dijo, mira, Antonio estuvo detrás de Giuntoli todo el verano, pero claro, Giuntoli había tomado su decisión ya en enero, atrás con las reuniones con Motta, pero lo dijo Danilone, él lo dijo indirectamente, también te respondió a esa pregunta. A mí, y lo de Tudor, Joshua, me llama la atención, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos usado aquí entre nosotros, ¿no? La frase que Giuntoli mea fuera del perol.
O sea, y tú me dices que no es mear fuera del perol ir a pedirle a Tudor que sea un interinato de 9 partidos o de 10 partidos. Eso me parece totalmente de que me imagino a Tudor de, mira, muchas gracias, y sabes, no lo insultó por respeto, ¿no? Porque una cosa es que se lo pidas a Prandelli, ¿no? Que de repente está en su casa, como dijimos el otro día, la Toscana, las praderas, cuello tortuga, vino tinto, coño, mira, ven a ayudarme 10 partidos que no puedo más, a ver si salvas esta situación, es una cosa. Pero pedírselo a Tudor, que yo creo que debe ser, después de Conte, el ser humano con más hambre de Juventus del mundo, porque ese tipo ama la Juventus, ese tipo desea con todo, con cada pizca de su ser el entrenador de la Juventus, y tú le vas a pedir un interinato de 10 partidos a Tudor. Sí, no, estamos de acuerdo. Sebastián Griñetti había dicho, chao pueblo, saludos Franco, ¿qué tan cierto es que Agnelli retome en corto plazo? ¿Es una idea vaga o es posible? En esto, Sebastián, te invito a que veas uno de los cortos que lanzamos donde explico más o menos lo que está pasando ahí. No es cierto que va a retomar en el corto plazo, no es una idea vaga, es posible, pero falta mucho para que regrese. Lo hemos cubierto bastante, yo me imagino que Franco te hubiera respondido algo parecido. Y José Daniel Navarro pone algo que quizás fue algo que aprendió de ti, prof, porque dice, el mundo Juve, ¿cómo vería un hipotético Nápoles ganando el Scudetto de la mano del Manna, un ex? Eso afecta, confirma aún más las malas decisiones de la actual propiedad, no solamente de Manna, sino de Conte, y en algún momento también querían a Danilone ahí también en el equipo. Bueno, pero es que José Daniel es de los lunes, está en todos los lunes, todos los match análisis, José Daniel está ahí. Entonces, claro, algo uno siembra ahí en el pueblo. Que por cierto, Capi, no va a haber más match análisis, ¿no? Ya se acabaron los match análisis por este año, ¿no? ¿Por qué? Ya no quieres hacer más, aunque hay que calificar. Pero es que yo creo que no hay nada más que analizar aquí. Podemos abrir espacio los lunes y hacemos terapia de grupo o cositas, pero técnicamente, tácticamente, esta temporada está muerta. Entonces, bueno, los lunes podemos hacer cositas, podemos ponernos innovadores, a menos que llegue otro técnico, ¿no? Si llega otro técnico, se pone buena la cosa. Justo eso te quería preguntar. Si llega alguien más, claro, renueva el match análisis. Claro, renueva el match análisis. Mira, por cierto, feliz Día del Padre, prof, y a todos los padres. Muchas gracias. Muchas gracias. Que también lo celebran hoy. Te digo, yo acá les confieso, y yo sé que a ti no te gusta, Capi, que yo diga esto, pero a mí, Frank es mi preferido. Entonces, todos los otros periodistas que vienen, uno le tiene mucho respeto, mucho aprecio, mucho cariño, pero yo hoy paré todas mis actividades el Día del Padre con mi familia porque quería estar con Frank porque es un crack absoluto. Así es, una persona realmente exquisita y un gran amigo personal y del pueblo, así que realmente tenemos muchísima suerte de haberlo tenido. Bueno, prof, no sé si tengas algo más que quieras. Mira, aquí ya... No, si ya me están regañando. Mira, los alumnos del lunes exigimos dar materia, contenido. No, bueno, lo que no va a haber es análisis de partido, porque como te digo, no hay nada que analizar ya, Capo. Pero es verdad, vamos a ver cómo se va dando el próximo partido es Juventus-Genoa. Como, repito, a ustedes no les importa, ustedes son fans del Capi y de Marco, no les importa la nacional, entonces no tiene sentido analizar a las nacionales. Entonces el próximo partido sería Juventus-Genoa, que queda domingo, Capi, no estoy seguro qué día es. Bueno, pero de la semana entrante. De la semana de arriba, entonces estaríamos hablando del lunes 1 de abril, por ahí. Pero mira, no es cierto que no les interesa. Danilone está pidiendo una previa de Italia-Alemania. ¿Qué te espera para el partido de mañana, prof? No, pero no les interesa, Danilone, no les interesa. A Danilo que le interesa. Vamos, pero el partido, no es mañana el partido. Mañana, Italia-Alemania mañana. Mañana, hoy es miércoles, mañana es jueves. No, bueno, el jueves sigue el miércoles, sí, normalmente así pasa. El partido es el viernes, ¿no? ¿No es el viernes? Mañana a las 2:45 mi hora
Italia-Alemania y el domingo Alemania-Italia. O sea, es ida y vuelta. Sí. Mira, a mí, yo lo que te puedo decir, Danilón, es que a mí esto me parece un despropósito total que tú, en el medio de las eliminatorias para el próximo Mundial del año que viene, que es en menos de un año, o sea, hoy estamos en marzo, en un año y un mes, estamos allá todos en Texas, en el Mundial, estamos todos en casa del Capi, todos invitados a casa del Capi No, al contrario, al casa de Mundial. Tato, eso se juega en casa de Tato, no llegan aquí. No llegan ahí, sí, en Houston hay sede también, Capi. Sí, 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 No, no, sí. no, no, no. Para el Mundial de Clubes no, para el Mundial de selecciones. Mundial, claro. Yo estoy hablando del Perdón, Mundial, pensé que ¿no? estaba hablando del Mundial de Clubes. No, del Mundial, porque Adilone me pregunta de Italia. Entonces a mí me parece un despropósito que estén jugando un cuarto de final o un semifinal, una vaina de Nations League, que es un torneo semi-amistoso, o fue lo que sustituyó a los anteriores amistosos FIFA, en medio de la clasificación al Mundial. Eso me parece una vaina absurda. Y es lo que estamos viendo con este Italia-Alemania. Y aparte que te viene en marzo, cuando están todos los equipos en la fase más candente de las ligas, peleando los campeonatos de liga, peleando en Champions. Acabamos de venir de una martes, miércoles de Champions, unas llaves fantásticas de fútbol. Entonces tú ahorita paras todo, lanzas a los tipos 2 semanas. No, o sea, a mí me parece un despropósito total esta doble fecha. Ojo, en Latinoamérica no, en Latinoamérica sí hay doble fecha importante. El viernes, yo por eso estaba confundido, quizás, Capi, yo pensaba que también Italia jugaba el viernes, como juega el viernes Venezuela. Ecuador-Venezuela tenemos el viernes. Profe, match análisis de la Vinotinto, pues con mucho gusto. Ese sí, si hay mucho venezolano acá que quiera hacer el match análisis de la Vinotinto, lo hacemos. Porque voy a ver el Ecuador-Venezuela, porque aparte es a una buena hora. A mí generalmente, estando en Europa, me vienen mal los partidos que son de madrugada, pero este es 10 de la noche un viernes, con un par de cervezas encima seguramente, pero lo veré. Mira, Entonces, en si cuanto al el partido Capi de nos da el mañana, espacio, hay que pedirle permiso, Capo, al Capi para que nos dé el espacio del lunes para hacer match análisis de la Vinotinto. Yo no sé si es de por interés aquí de favor, la gente. este es espacio tuyo, tú vas a hacer lo que tú quieras. Mira, para el partido de mañana, hablando de los juventinos ahí, Andrea Cambiaso sigue lesionado, aunque el J Medical dijo que no estaba lesionado, pero sigue con este dolor en el tobillo y no ha entrenado con el grupo. Va a intentar regresar para el partido del domingo. Mira, Cambiaso, con tal de salir de la continaza y no verle la cara a Mota y a toda esa gente, digo, no, yo estoy fino, mándenme, yo voy para Firenze ya, para Nacionales, para Alemania. No, no quiere ver, es que debe haber un ambiente tan tóxico, y esto es en serio, ¿no? Sí, sí. La relación está tan desgastada entre esta gente y el cuerpo técnico que tú dices, mira, yo quiero salir de ahí como sea, como sea. Lesionado, no, yo estoy bien, no, yo voy para allá, yo voy con la selección. Entonces, también te sirve para cambiar de ambiente, desconectar un poco, porque la Juventus, repito, señores, y en esto los tifosi somos parte culpables, somos muy tóxicos, la Juventus dentro está muy tóxica, la relación está desgastada con el cuerpo técnico. Yo no sé, y acá uno habla sin saber, como siempre, yo no sé si se habrán creado también divisiones internas, amigos, Joshua, porque es muy claro que Mota rompió con mucha parte del vestuario, y es muy claro que Mota también tiene a su grupito. Cup Miners, de repente Locatelli, que es el capitán, de repente está más del lado de Mota. Entonces, ¿cómo se llevan Gatti y Cambiaso con Locatelli? Porque Gatti y Cambiaso pelearon con Mota, pero Locatelli es el capitán de Mota. Mucho cuidado. Gatti y Cambiaso están con la selección. ¿Ah? Y Locatelli no. Ajá.
Señores, porque es que los que vivimos el fútbol, lo que hemos vivido el fútbol, desde, así sea a nivel amateur, sabemos cómo son las dinámicas de los vestuarios. Entonces, ¿por qué Locatelli no va en nacionales? Yo no estoy diciendo que Locatelli sea Pirlo. O sea, no es que tiene un nivel demasiado superior, no, pero Locatelli tiene un nivel para estar en esta mediocre nacionales. Locatelli es mejor que Robella. Locatelli es mejor que bueno, está al nivel de Ricci. Digamos, está en ese nivel. Pero Spalletti lo borró y no lo ha vuelto a convocar más. Pero tú dices que lo borró por Mota. No entiendo o lo borró porque no, y Cambiaso le dijeron que no lo trae. Porque Locatelli también debe tener un carácter particular, Capi. Debe tener un carácter particular. Para ser amigo de Mota, para ser el capitán de Mota, algo malo tienes que tener. No, vale, pero tú también eres exagerado, chico. Ay, Dios mío. Bueno, y entonces, prof, ¿mañana gana Italia o no? Yo que sé, que gane que los manden, que se vayan a la verga todos, como decía uno de nuestros, bueno, era uno de nuestros, parte del core team de Pueblo Juve, se llamaba Octavio Cano, y tenía esta frase, ¿no? Que se llamaba a la verga. Y lo decía mucho, un tipo, él era mexicano, era muy divertido, a la gente le gustaba, sobre todo a todos los mexicanos que forman parte de la comunidad del pueblo, les gustaba mucho Cano, pero bueno, lamentablemente no sabemos más nada de él, parece que estaba en unas fiestas rave por allá en Guadalajara. Esperemos regrese pronto porque lo necesitamos para ir al Mundial también, hay una sede en Guadalajara, entonces no vaya a ser que haya que ir allá a su casa, espero que esté vivo. O sea, que regrese por conveniencia de tener. Por conveniencia, totalmente, por conveniencia. Aquí. Ay, Dios mío. Mira, señores, hay que reírse, hay que levantar el ánimo, hay que hablar un poquito de paja, porque es que la situación en la Juventus está tan chimba, tan fea, tan tóxica que hay que darle la vuelta, hay que sonreír, porque es que si no nos volvemos locos. Mira, mirando al misterio, y aquí te revelo cositas, ¿no? Las revelaciones de Enzo. Aquí el señor Cano, te voy a dejar en la calle, o igual sé que no vas a ver este programa, y dijo que iba a hacer una sección llamada A la Verga, ¿te acuerdas, Capi? Claro. Y de esa sección, bueno, menos que el almanaque. Quedó el intro que lo usamos como outro. Mira, ¿qué estaba diciendo por ahí Sergio Serafín? Que vi que me pusiste ahí Nada, te mandó saludos. ¿Me mandó saludos? Sí, que hagas un match análisis de la MLB. No, porque lo regañé a Serafín en estos días, lo regañé. Sí, ¿qué pasó? No me enteré de eso. Lo regañé en otro grupo, Ay. Él sabe por qué. Ay. Drama dentro del grupo Pueblo Juve. Ay, mami. Se cae a pedazos Pueblo Juve. A mí me gustaría que públicamente admita lo que decíamos Enzo y yo. Sí existió caso Danilo. Eso es contigo, Capi, ¿será? Y yo me imagino, pero yo creo que queda bastante claro. ¿Sabes que Rana a veces los hechos los va digeriendo de otra forma? Es obvio que hubo un caso Danilo. Si el mismo Danilo lo dijo. ¿Será que coño, lo votaron como un perro a mitad de temporada? Antes de subirse al avión, dijo 3 mierdas del club. Fuimos a jugar la Supercopa con 3 defensas. Danilo era el cuarto y lo echaron. Entonces, si eso no es tener un caso. Y ahorita, y fíjate lo que es, Joshua, la arrogancia, ¿no? O sea, que ahí fue más importante, yo soy el entrenador y hago lo que me da la gana, al bienestar del equipo. O sea, él y ellos, ¿no? Porque al final esto también
lo hace Motta porque se lo deja hacer Giuntoli, porque ahí era la primera vez que Giuntoli tenía que sentarlo de culo a Motta. Que no, usted no vota, Danilo se monta en ese avión y va al lado mío porque tenemos 3 defensores y hay que ir a ganar la copa, porque esto es la Juventus. Y aquí cualquier copa que vayamos a competir hay que ganarla, porque así funciona. Entonces, si yo tengo 3 defensas y tú me votas a uno de esos 3 porque te peleaste con él, te mamas un huevo y vamos a ganar la copa. Después, cuando regresemos, vemos qué solución encontramos. Bueno, o así razono yo. Para mí es más importante el equipo que los problemas personales o las pajas locas a la mitad de la temporada. O lo hubiesen echado antes. Lo hubiesen echado antes, como hicieron con Chesney. No, mira, Chesney, no, tú no me gusta que esa vaina que tú fumas no me gusta. Quédate en tu casa, ni siquiera pises Vinovo. Vinovo es un ambiente libre de humo. Ok, listo, Chesney se quedó en su casa. Pero a mitad de temporada no, a mitad de temporada no. No, y menos antes de la Supercopa. Así es. Pero bueno. Bueno, Enzo, creo que lo podemos dejar aquí. Yo tengo que regresar a trabajar también. La invitación es para el viernes. Regresamos el viernes con el directo tradicional de viernes. Hablaremos un poquito de la nacional también, ya que juega mañana. Todos los días hay banquillo. Un llamado a la gente, al chat, a que dejen el like, compartan, se suscriban, nos apoyen al canal. Así el Capi no tiene que volver al trabajo. Si el Capi pudiera vivir de Pueblo Juve, no tendríamos que cortar este live. El Capi podría seguir acá hablando paja conmigo, hablando con ustedes en el chat, pero el Capi tiene que volver al trabajo porque la pobreza nos llama. Mejor forma, indescriptible. Perfecto. Nos vemos el viernes. Vean los banquillos. Todos los días está saliendo un banquillo con todo lo que está pasando. Atención, vayan a verlo, dejen el me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho. Compartan para que más gente llegue. No se olviden todas nuestras redes que están pasando aquí abajo. Muchísimas gracias de nuevo a Frank Leonetti por su tiempo, su amistad y pasar un rato con nosotros respondiendo sus preguntas. Gracias a todos los que estuvieron en el chat con sus preguntas también. Disculpen que no podemos llegar a todas, pero creo que respondimos bastante de ellas durante el directo. Prof, un abrazo, feliz Día del Padre, siga disfrutándose a su chamito y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao, chicos. Chao.